Pues buenas tardes, esperamos que todos y todas se encuentren bien y con salud en casa. Bienvenidos a este evento. Trade Tank MX es un think tank mexicano independiente y apartidista. Es una organización de la sociedad civil integrada por jóvenes profesionistas especializados en comercio internacional y les recordamos que pueden ver nuestra información en la página web tradetankmx.com y seguirnos en todas las redes sociales en @tradetankmx. La dinámica de este conversatorio será en 3 bloques y buscaremos tener la oportunidad de dar espacio para preguntas después de cada uno de ellos. A la audiencia que nos sigue en Facebook Live, pueden poner sus preguntas en el espacio de comentarios y también nos invitamos a seguir la conversación en Twitter con el hashtag TTMXForum y arrobando a las cuentas de @TradeTankMX y @Anabel G de Anabel González, a quien presentaré a continuación. Esta tarde nos acompaña Anabel González para hablar sobre la igualdad de género ante la redefinición del sistema multilateral de comercio. De hecho, en Trade Tank MX somos 11 mujeres de entre 20, así que andamos en un 55% de mujeres versus hombres. La igualdad de género es un derecho humano fundamental que debe ser reconocido de forma transversal en todos los ámbitos y actividades, incluido también el comercio internacional. De hecho, es una de las metas del Objetivo 5 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, es igualar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la política, la economía y la vida pública. Después del escenario posterior a la Segunda Guerra Mundial, que dio origen al sistema multilateral de comercio, el mundo no había estado en una situación de crisis global como la que vivimos actualmente. Por eso consideramos que hablar y trabajar por la igualdad de género es una tarea que no debe quedar pendiente. En este contexto, agradecemos mucho a Anabel por aceptar dialogar con nosotros sobre un tema tan relevante. Antes de comenzar la discusión y cederle la palabra a Anabel, leeré brevemente su semblanza profesional. Anabel González es investigadora senior no residente del Peterson Institute for International Economics, donde además es anfitriona de la serie de webinars Trade Wins, que no se pueden perder. Fue directora senior de la práctica global de comercio y competitividad del Banco Mundial, donde dirigió la agenda del banco sobre comercio, inversión, competitividad, innovación y espíritu empresarial. Anteriormente, se desempeñó como ministra de Comercio de Costa Rica, donde encabezó la estrategia del país para unirse a la OCDE. En sus más de 15 años de servicio en el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, ocupó diversos cargos, entre ellos el de embajadora y negociadora principal del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. También ha trabajado como directora de la División de Agricultura de la Organización Mundial de Comercio, consultor senior en comercio e inversión del Banco Interamericano de Desarrollo y fue directora general de la Agencia de Promoción de Inversiones de Costa Rica. Anabel es miembro del Consejo del Futuro Global sobre Comercio e Inversiones del Foro Económico Mundial y ha escrito extensamente sobre comercio e inversión. Tiene una maestría en Derecho y Política Comercial Internacional por la Universidad de Georgetown y una licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Algunos miembros de Trade Tank MX conocimos a Anabel justamente el año pasado en la presentación del libro Women Shaping Global Economic Governance, editado por el ITC, donde nuestra compañera asociada María Teresa Quintero también tuvo una participación en el panel que acompañó dicha presentación en Ginebra. Estimada Anabel, bienvenida y muchas gracias. Y me gustaría ahora dejarte el foro iniciando con una reflexión. Parte de la razón por la que estamos aquí es en este encuentro virtual, es por las condiciones derivadas de la pandemia por COVID-19. Las mujeres representan una proporción mayor de la fuerza laboral en los sectores manufactureros que experimentaron algunas de las mayores caídas en las exportaciones derivadas por esta pandemia. En este sentido, ¿podrías platicarnos un poco sobre qué retos observas frente a la brecha de igualdades de oportunidades que ya existía incluso antes de la enfermedad COVID-19?
Hola, primero que todo quiero agradecer mucho a Alcira Gómez y a Trade Tank MX por esta invitación a compartir con ustedes acerca de un tema que es de la máxima importancia. Me da mucho gusto poder estar esta noche acá con ustedes. Quisiera, antes de referirme expresamente a la pregunta que Alcira me planteaba, decir que las mujeres como empresarias, como profesionistas, como trabajadoras, como cabezas de familia, como consumidoras, entre otras, son cruciales para erradicar la pobreza e impulsar la prosperidad mundial y son la clave para el éxito del comercio internacional. Sin embargo, los obstáculos a los que se enfrentan para poder trabajar, para poder comerciar o para poder aprovechar los beneficios del comercio son complejos y surgen de los regímenes legales, de las políticas, de las redes sociales, de la cultura, del ámbito familiar, entre otros. De ahí la importancia de conversar sobre estos temas, de recopilar información, de hacer investigación que pueda fundamentar la adopción de políticas públicas que tiendan a favorecer la generación de nuevas oportunidades comerciales, pero también a nivelar la cancha para que las mujeres puedan aprovechar esas oportunidades. Y por eso me da tanto gusto ver que un grupo de jóvenes se integre en un esfuerzo como el de Trade Tank MX, justamente con este objetivo de promover el comercio y que le otorgue una importancia a la discusión de los temas de género. Y es que alcanzar la equidad de género y el empoderamiento de la mujer en el campo económico es además de un imperativo económico, un imperativo social, es en realidad un buen negocio también. Hay un estudio de McKinsey que estima que si todos los países lograran alcanzar el nivel de progreso en equidad de género de la nación más avanzada de su región, el PIB global podría incrementarse en una cuarta parte. Pero para esto se requieren acciones concretas. Si las cosas se mantienen al ritmo de hoy, el Foro Económico Mundial estima que necesitaríamos 118 años para cerrar la brecha de género. Y por supuesto que no podemos esperar tanto. Entonces, entrando en materia, me parece que el COVID-19, sabemos, está teniendo un impacto devastador sobre la economía global, sobre el comercio, la inversión y la pobreza. Según estimaciones de los organismos internacionales, en el 2020 la economía global decrecerá en menos 5.2%, el comercio podría caer entre 13 y 32%, la inversión extranjera podría decrecer entre 30 y 40%. Y lo que es más grave es que se proyecta que entre 70 y 100 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema este año, lo que equivaldría a que la población entera de Colombia y Chile o de Colombia, Chile y Perú cayeran en pobreza extrema en cuestión de un año. En nuestra región enfrentaremos en el 2020 la mayor recesión económica de la historia. Se estima que el PIB se contraerá menos 9.4%, que los volúmenes de comercio se reducirán en una cuarta parte y la inversión se recortará a la mitad. Y en materia de pobreza, que 16 millones más de latinoamericanos podrían caer en pobreza extrema. Es decir, es un panorama desalentador en realidad. Y la evidencia muestra que las mujeres están siendo desproporcionadamente impactadas, en buena medida porque las mujeres suelen ser más vulnerables en términos económicos que los hombres y en consecuencia menos resilientes para enfrentar la crisis. En América Latina, por ejemplo, los niveles de ingreso de las mujeres son en promedio menores que los de los hombres, en parte porque las labores de cuidado de las mujeres son 3 veces mayor en promedio que las de los hombres. Y en el marco de la pandemia, esto por supuesto se ve exacerbado. También en muchos países de la región, las mujeres se ven particularmente impactadas por la reducción de la actividad económica en virtud de que son más proclives a tener un trabajo informal. Datos de la OCDE, por ejemplo, muestran que en un país, por ejemplo, como México, mientras que el 58% de las mujeres tienen un empleo informal, los hombres tienen un empleo informal en un 50%. Es decir, las mujeres son más proclives a caer en la informalidad. Y también sabemos que las mujeres están más expuestas a violencia doméstica como resultado de las medidas de cuarentena y de encierro, y que la reducción de los ingresos dificulta aún más dejar una situación de violencia. Ahora, desde la óptica del comercio, también sabemos que el comercio es un canal mediante el cual la pandemia puede impactar a las mujeres, en particular por los sectores en que las mujeres trabajan, como lo mencionaba Alcira. Se estima, por ejemplo, que a nivel global
alrededor de un 60, un 80% de la fuerza laboral en la cadena de valor del sector textil y confección son mujeres. Y a raíz de la caída en la demanda en los países avanzados, cerraron las fábricas en lugares como Bangladesh, Camboya y Vietnam, y una gran cantidad de mujeres están perdiendo su empleo. Los mismos sectores como el turismo y la hospitalidad, que por ejemplo en el caso de México, en el caso de mi país, Costa Rica, son sectores muy importantes. De nuevo, allí las medidas de contención, la suspensión de los vuelos internacionales, están también ocasionando pérdidas de empleo. El teletrabajo que abre oportunidades para muchas personas, para muchas mujeres también. Por otra parte, también tiende a profundizar las diferencias, en tanto muchas mujeres no pueden hacer teletrabajo por el sector en el que están, por el cierre de las escuelas o por un menor dominio también de las tecnologías de la información. Y lo mismo que las mujeres tienen también un menor acceso financiero y en consecuencia ponen en peligro la sobrevivencia de emprendimientos de mujeres. Ahora, dicho todo esto, lo cierto también es que el comercio es un instrumento muy potente para mejorar las condiciones de vida de las mujeres a través de empleos y salarios crecientes, acceso a mejores empleos, reducción de costos. Esto en tanto las barreras que enfrentan las mujeres hoy en otros ámbitos puedan ser removidas. Y aquí me gustaría recomendar un estudio reciente del Banco Mundial sobre comercio y género, en el que se confirman algunos datos interesantes. Por ejemplo, que las empresas que participan en el comercio internacional emplean más mujeres. También que las mujeres están mejor representadas en las empresas que son parte de cadenas globales de valor. Que el comercio incrementa los salarios de las mujeres y la igualdad económica, que el comercio crea empleos de mejor calidad para las mujeres. También que el comercio incrementa el bienestar de las mujeres al reducir el costo de los productos en los que ellas están altamente representadas como trabajadoras, por ejemplo en el sector textil, o bien como jefes de hogar cuando dirigen los patrones de consumo, por ejemplo comprando alimentos. Y finalmente, me parece importante señalar que empíricamente también se ha demostrado que los países que son más abiertos al comercio, entendiendo esto como aquellos que tienen una mayor participación del comercio en el Producto Interno Bruto, tienden a tener mayores niveles de igualdad de género, más acceso a la educación y a destrezas y mejores condiciones también en lo que se refiere al respeto de sus derechos. De modo que, resumiendo, la pandemia está teniendo un impacto muy grave en nuestra región. Ese impacto es aún más fuerte en el caso de las mujeres. El comercio es una barrera de transmisión de buena parte de ese impacto, pero también puede ser, y de hecho es, una buena parte de la solución. Es verdad que estamos como en esta línea todo el tiempo de aprovechar las oportunidades que te brindan los retos y bueno, o sea, porque sucede que el 52% de las mujeres están empleadas respecto del 29% de los hombres, están empleadas en sectores que requieren interacciones cara a cara. Y este podría ser, por ejemplo, un reto en el contexto de la pandemia por COVID, pero también es cierto, como bien mencionas, que más mujeres están en el sector servicios y que es uno de los sectores que ha tenido grandes oportunidades a raíz de esta crisis. Entonces, me parece que coincido completamente contigo en que la responsabilidad que nos toca ahora es cómo aprovechar estos retos, convertirlos en oportunidades y potencializar el acceso de las mujeres en todos estos sectores económicos y productivos y resolver los problemas que tenemos respecto del acceso de educación, por ejemplo, o el acceso a créditos que las mujeres que participan en empresas pymes y MIPYMES usualmente tienen más dificultad de acceder. Estoy viendo que Rosángel Hernández está por aquí. Sí, aquí estoy. Rosángel, ¿tendrías alguna pregunta respecto de este primer bloque? Sí. Sí, la verdad ahorita que Anabel nos daba todo este repaso súper ordenado y estructurado de todos estos datos que nos hablan de la situación especial de vulnerabilidad en la que está la mujer. Yo lo primero que pensé fue en un poquito a lo mejor como empezar por el principio. Y el principio desde mi perspectiva es que un poco
para poder avanzar en este tema y convertir en este contexto en una oportunidad para empujar más los temas de género en todas las agendas, no nada más en la agenda de comercio, porque al final de cuentas depende de muchas cosas. Pues lo primero es empezar la discusión. Y nosotros aquí en Trade Tank, de hecho, empezamos esta discusión de género hace relativamente poco tiempo, ¿no? Porque es un tema complicado. La verdad es que es un tema complicado. A mí es un tema que en lo personal me cuesta trabajo y creo que a veces hasta se vuelve frustrante porque uno como mujer pues pensaría que uno es feminista por naturaleza, ¿no? Pero no, la verdad es que no, es un tema complicado. Entonces, mi pregunta un poco va a cómo podemos hacer para este tema que es tan complicado, plantearlo de una manera en que pueda sumar a muchas personas, a más personas a la discusión. Pero permíteme nada más hacer un poquito de preámbulo de por qué pregunto esto. Primero porque creo que por la misma complejidad del tema y por lo conceptual y lo abstracto que es bien común caer en argumentos que son falseables. Por ejemplo, el reporte de la OMC y el Banco Mundial empieza un poco hablando de estos sectores donde las mujeres son doblemente golpeadas, ¿no? Por ejemplo, el textil y del vestido, donde dice que pues la mujer es afectada por las tarifas que se han llegado a poner a este sector. Primero porque la mujer trabaja, porque los porcentajes de mujeres que trabajan en estos sectores son muy altos. Y segundo, el argumento que dice ahí en el reporte da a entender que la segunda razón es que porque las mujeres consumimos como consumidoras de ropa. Y de hecho habla de esta idea de que en cierta manera cuando las tarifas afectan predominantemente a mujeres por el lado del consumidor y por el lado del productor, le llama tarifas rosas, o pink tariffs, ¿no? Sí. Y la verdad es que me pareció como un pésimo argumento que el reporte de la OMC y del Banco Mundial empezara diciendo eso, porque creo que es muy falseable en el sentido de que después podríamos decir que las tarifas a los electrónicos son blue tariffs porque afectan sobre todo a los hombres que estereotípicamente juegan videojuegos, ¿no? Entonces, creo que hay muchísimos argumentos muy fácilmente falseables en el debate de género. Y me preguntaba, usted que aborda a menudo este tema, ¿cómo le hace para salirse de esos laberintos? Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que lo primero es regresar un poquito a lo que planteaba al inicio, y es que la igualdad de género, entendida como igualdad de oportunidades por una parte, pero también como posibilidad de accesar en términos reales esas oportunidades, es algo que es de beneficio para toda la sociedad. Es decir, no es algo de beneficio exclusivo para la mujer en contraposición con el hombre, sino que es beneficioso para toda la sociedad porque genera por una parte más crecimiento y fundamentalmente si pensamos en América Latina, las necesidades que tenemos de crecimiento todos los países de la región, incluso antes del contexto del coronavirus, pero ciertamente mucho más en este contexto, no es posible despreciar la incorporación de una parte tan significativa de nuestras sociedades a la fuerza laboral. Si vamos a ver en la gran mayoría de los países de la región latinoamericana, la participación de la mujer en la economía todavía es relativamente baja y eso obedece a una serie de factores, digamos, que son distintos del comercio, pero que limitan de alguna manera esa participación. Entonces, lo primero me parece a mí decir es que, bueno, si queremos generar mayor nivel de crecimiento, si queremos mejorar los ingresos de las personas, si queremos erradicar la pobreza y mejorar la calidad de vida en nuestras sociedades, tenemos que contar, no podemos darnos el lujo de no contar con las mujeres. Pero para eso hay que entender también que distintas acciones de política pública impactan a las mujeres de manera diferente, o bien que las condiciones de base son distintas. Les voy a poner un ejemplo que no es de nuestra región, pero que se aplica también en nuestra región y yo lo he visto también en nuestra región. Y es que
En África, en muchos países africanos, hay una gran cantidad de mujeres que son pequeñas comerciantes, que cruzan la frontera entre un país y otro para ir a vender cebollas en un lugar, o para ir a vender papas en otro lugar, o para ir a vender yuca, etc. Resulta que esas mujeres, cuando atraviesan las fronteras, son mucho más proclives a ser objeto de acoso sexual, de discriminación, están sujetas a que les pidan prebendas, en fin, y entonces la labor de comerciar para esas mujeres se complica de manera muy, muy seria. Por ejemplo, si los pasos son pasos oscuros, eso es algo que también las pone en riesgo. Entonces, si uno piensa en el tema de facilitación del comercio, es importante no perder de vista un enfoque de género, porque en un enfoque de género se piensa, por ejemplo, en que podamos tener no solo oficiales de aduana, que son mayoritariamente hombres en muchos casos, sino también incorporar oficiales de aduana que sean mujeres. ¿Para qué? Para limitar el acoso, para limitar todos estos problemas que estaba mencionando anteriormente. Entonces, no se trata de decir si soy feminista o no soy feminista. No, es que la realidad es que hay una condición de base en este ejemplo que estoy poniendo que afecta la capacidad de las mujeres de poder participar en el comercio. O, por ejemplo, en tanto sigamos pidiendo, y de nuevo aquí en América Latina es algo que se presenta con mucha frecuencia, una gran cantidad de papeles para poder importar o para poder exportar, pues las mujeres, por una parte, si tienen la labor de cuidado de los hijos o de cuidado de la casa, les es muchísimo más difícil estar haciendo el papeleo que tenemos que hacer para poder importar y exportar. Si esos trámites se logran digitalizar, se le facilita a la mujer el poder participar en el comercio. Pero además, de nuevo, se salta todos los problemas de acoso, discriminación, etcétera, que pueden encontrarse al participar en una serie de oficinas públicas haciendo este tipo de trámites. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no se trata de decir simplemente, no, hagamos algo rosa o no rosa. No, yo en realidad no creo eso. Creo que lo que hay que poner atención es a esas condiciones de base que son distintas y cómo las políticas pueden y deben ayudar a nivelar la cancha para que las mujeres puedan también aprovechar las oportunidades del comercio y así contribuir al crecimiento y al mejoramiento de los ingresos de la sociedad como un todo. Sí, efectivamente, Anabel, y me parece que gran parte de este desbalance, o sea, de esta coyuntura que estamos viviendo, viene precisamente del desbalance global que mencionas y de las brechas que se han generado tanto entre las personas como entre las naciones, agregándole la carga impositiva que tienen las mujeres por el simple hecho de ser mujeres y que ya mencionaste. Y me parece que una diferencia que tienen las mujeres respecto de los hombres también radica, por ejemplo, en el acceso a nuevas tecnologías. O sea, tenemos un montón de tecnologías emergentes hoy en día, como tecnología, inteligencia artificial, realidad aumentada, Internet de las cosas, blockchain, biotecnología, que está avanzando incluso mucho más rápido que las regulaciones que les deben venir detrás. Y entonces tenemos a estas mujeres que tienen un distanciamiento intrínseco respecto del acceso a estas tecnologías. Entonces, me gustaría preguntarte en este escenario, ¿cómo podemos visualizar las oportunidades para la participación de las mujeres en el comercio internacional, partiendo de una disrupción tecnológica que puede ser tanto un riesgo, considerando estas diferencias, como una oportunidad? Sí, esta es también una pregunta muy, muy interesante, porque lo cierto es que la relación entre el comercio y la tecnología es una relación compleja y la relación entre comercio, tecnología y género tiene también algunos elementos de complejidad. Pero también hay oportunidades, como bien estabas mencionando. Creo que hacías referencia, Alcira, en tus comentarios iniciales a la creciente participación de la mujer en el sector servicios. Bueno, los servicios y en general la servicificación de las economías abre nuevas oportunidades para las mujeres. O lo mismo, la adopción de nuevas tecnologías como las plataformas digitales que pueden facilitar, digamos, la participación de la pequeña, mediana empresaria en el comercio internacional. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque, por ejemplo, pensemos en lo que es el comercio electrónico. El comercio electrónico fundamentalmente lo que hace es que reduce los costos de entrada
para una persona o una empresa que quiera comerciar. Ya no es necesario tener un gran local, ya no es necesario tener una gran cantidad de empleados, ya no es necesario tener todo un andamiaje necesario para poder exportar, sino que se puede lograr con pues, una página web o ya ni siquiera eso, con Instagram o con un montón de plataformas mediante las cuales se puede hacer el mercadeo de los bienes o servicios que se quieran vender. Entonces esto abre nuevas oportunidades a las mujeres que además podrían hacerlo, por ejemplo, desde sus casas mientras los hijos están en la escuela, por ejemplo. Entonces esta es una oportunidad interesante. Pero como decías, tenemos por una parte que el acceso de las mujeres a la tecnología suele estar limitado. En el caso de América Latina, porque todavía algunos de estos productos tecnológicos son caros y entonces no necesariamente la mujer tiene ingreso disponible para la adquisición de este tipo de productos. De allí, por ejemplo, que países que imponen aranceles a las computadoras en realidad están haciéndole un flaco servicio a su población porque no le permiten accesar este tipo de tecnologías. Pero además tenemos que es importante también que en muchos casos las mujeres no tienen los niveles, las destrezas necesarias para la utilización de estas tecnologías. De allí que es importante desde una perspectiva ya, digamos, de labor de política pública o también de empresa privada, invertir en la capacitación de las mujeres en estos campos para que puedan justamente aprovechar las oportunidades de estas nuevas tecnologías. Sí, exacto. Y un poco relacionado con la pregunta que tenía Rosángel al principio, justamente reducir estas brechas que tienen las mujeres las van a ir acercando a los sectores con tecnologías más desarrolladas. Mencionabas el documento del Banco Mundial y de la OMC, y sobre ese, la OMC emitió una nota informativa en la que presenta un indicador sobre la prima de participación de la mano de obra femenina en las empresas exportadoras de alta tecnología, de mediana tecnología y de baja tecnología. Y a mí me pareció impresionante ver cómo evidentemente la participación de las mujeres sea mucho más elevada en la de baja tecnología. La mitad de ellas estaba en la prima de mediana tecnología y solamente un tercio en proporción estaba en la de mediana a alta tecnología. Entonces, de ahí radica esta importancia de poner el piso parejo para que entonces todas y todos podamos estar en las mismas condiciones. Me gustaría darle la palabra tenemos una intención de participar de Jorge Armijo, quien ha hecho algunos estudios, incluso debe tener algo publicado ahí sobre tecnología y cambio tecnológico. Y Jorge, te cedo el micrófono por si quieres preguntar para expresar tu comentario. Muchísimas gracias, Alcira. Bueno, yo soy Jorge Armijo, secretario de Trade Tank, y la verdad es que me parece que, Anabel, abordaste lo más relevante en torno a la problemática que hay en cuanto a la evolución tecnológica versus el comercio y el papel que juega, pues no solo los jóvenes, que somos los más afectados en la pandemia, y hay análisis muy relevantes de la Organización Internacional del Trabajo, que para ponerlo en números muy fáciles, 1 de cada 6 jóvenes son afectados por la pandemia y están desempleados al día de hoy. Y ya lo mencionabas, ¿no? Las mujeres son ese sector todavía más afectados que, pese al ser jóvenes y ser mujeres, tienen una doble afectación, si podríamos decirlo de alguna manera. Y creo que hay retos sumamente claros, ya los mencionabas algunos, en cuanto a la propia evolución y desarrollo de las tecnologías, qué visión le estamos dando en cuanto a la cuestión de género. Me parece que es sumamente interesante. Y creo que son muy claras las oportunidades, ya las mencionabas, pero me gustaría, y si me permiten, aterrizarme un poco más a un esquema más práctico. Supongo que a lo largo de tus sesiones y en el Peterson Institute for International Economics seguramente han abordado la problemática a profundidad. ¿Qué puede hacer un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, enfocados en temas de comercio, que buscan hacer un cambio justamente desde una visión de hacer nuevas aportaciones, pensar desde una visión mucho más fresca y tratar realmente de aportar desde una visión
de la sociedad civil para cambiar las cosas. Realmente creo que todos aquí somos expertos y tratamos todos los días de abonar más al conocimiento en torno a esta temática. Ya lo mencionaba Alcira, publiqué recientemente un par de artículos donde tenemos la visión completa y tú nos las acabas de complementar. Pero ¿cómo aterrizar eso? Me interesaría saber si tienes algún par de recomendaciones para empezar justamente a crear este camino y tratar de abonar desde nuestra trinchera en este esfuerzo que me parece que es relevante y será un cambio trascendental para las próximas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que es una pregunta bien importante. Yo diría que más allá del impacto que cada uno pueda tener en su propio ámbito profesional, a nivel colectivo, yo diría que hay al menos dos acciones que podrían ser interesantes. La primera es lo que en inglés llaman advocacy o abogacía, si se quiere, del tema. Me parece que es un poco parte de lo que estamos haciendo justamente hoy, es discutir por qué esto es importante, cuáles son las distintas dimensiones que se tienen y el poder pues llevar un mensaje de la necesidad de abordar el tema de comercio también desde una óptica de género en cada una de las distintas dimensiones de las que podemos conversar. Me parece que al hacer esto hay también una labor educativa que se lleva a cabo porque no necesariamente es evidente, a veces cuál es la relación entre todas estas cosas. Entonces, al irlo planteando, se va desarrollando y se va generando una mayor conciencia. La segunda gran dimensión de todo esto me parece que tiene que ver con el tema de darle voz a muchas personas. Y aquí, de nuevo, haciendo uso de las tecnologías y justamente con algo como lo que estamos haciendo hoy, podrían también ustedes tener de invitadas a mujeres que trabajan en una fábrica y ver cuáles son sus retos que tienen allí, o mujeres que son gerentes en una fábrica y ver qué están planteando allí, o mujeres que trabajan en el campo, o mujeres que trabajan en distintas áreas, con el objetivo también de poner una cara, si se quiere, a muchas de estas discusiones y poder entender pues cómo son esos problemas que se enfrentan en la vida real. Yo creo que la utilización, digamos, ya desde antes de la coronavirus, por supuesto que el mundo digital brindaba una gran cantidad de oportunidades, pero la forma tan fuerte en que el mundo digital, en que se ha migrado ahora al mundo digital y la posibilidad de conexión con muchos otros jóvenes en México o en América Latina en un sentido más amplio, me parece a mí que puede ser una oportunidad muy valiosa para poder llevar estas discusiones a un nuevo nivel, ¿no? Porque a veces en nuestros países no se habla tanto de estos temas, realmente no se les toma a veces con la seriedad que se merecen o no se habla mucho o se habla a veces nada más en un término muy, digamos, en términos muy puntuales, en términos del salario, por ejemplo, que por supuesto es importante, pero no, hay muchas otras dimensiones también. Y me parece que esto, a través de estos mecanismos de abogacía, de educación y de dar voz, se puede ayudar a impulsar este tipo de temas. Yo creo que este comentario, o más bien esta sugerencia que nos das sobre ponerle cara a estas distintas personalidades femeninas es muy importante, porque incluso en México, y yo lo comento mucho con Trade Tank MX, que a mí me llama la atención ver estas fotos de negociadores o en el Senado y cuentas las mujeres y son 6 versus 60. Y parece algo natural, pero es una imagen que ya a estas alturas casi que agrede. No podemos pensar en paneles que no tengan diversidad, no podemos pensar en reuniones que no tengan diversidad, y es un poco el ejercicio que nosotros debemos empezar a hacer para cambiar el status quo sobre la igualdad de las personas. También en este bloque quisiera darle la palabra a Nicolás Díaz, que tiene una pregunta o comentario. Adelante, Nico. Hola, buenas noches, Anabel. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Trade Tank.
Tomando, un poco rápido, tomando en cuenta tu último comentario, cual creo muy relevante, y también un comentario que hacías previo sobre estos pequeños casos en los que no nos damos cuenta, situaciones, por ejemplo, si evitas ir a una oficina, pues expones menos a una mujer a una posible situación de acoso, y situaciones que parecerían desapercibidas para el espectador desprevenido. ¿Cómo ves tú el reto de llevar estas dos dimensiones a un mismo puerto? Es decir, ver lo micro, el día a día, las acciones que pueden tener un impacto en la mera facilitación, evitar que una persona vaya y saque una copia. Yo hacía en algunos comentarios, en alguna opinión que hice en algún blog, que si no tenías que mandar a alguien a una copia, pues estaba mucho menos expuesto a que le diera COVID a que si mandabas la copia digitalizada. Entonces, en este caso de las mujeres, ¿cómo tomas esos, qué retos ves tú y qué opciones ves para llevar el micro, la lucha del día a día que parece invisible para muchos hombres, a la política pública, al influenciar el cambio de política pública, la visión macro de cómo esto al final es un paquete de política que podría hacerse? Bueno, yo creo que es una pregunta interesante y probablemente hay que pensarlo de nuevo en varias dimensiones, porque hay algo que cada uno de nosotros puede hacer en su propia dimensión personal. Si va a participar en, qué sé yo, en un panel, pues decir, bueno, hay un compromiso mío de que participo si hay una diversidad en este panel. En su propio ambiente laboral, puede tomar conciencia también de muchas de estas condiciones de base y puede hacer un propósito expreso para poder abordarlas. Pero ya a nivel colectivo, me parece que, bueno, se pueden tener acciones desde el ámbito de la sociedad civil, como las que mencionaba anteriormente, o por supuesto también desde la parte de la gestión política, ¿no? Porque la gestión pública, la acción política, es un medio muy importante de promover transformación en este y en otras áreas. ¿Eh? Entonces, no me parece que, es decir, no creo que sean excluyentes. Creo que desde la óptica de la sociedad civil, el papel es muy relevante. Y de hecho, me parece que en el mundo de hoy, de nuevo, la tecnología, las plataformas brindan la opción de maximizar el impacto. Y me parece que desde la recopilación de firma digital para lograr cambios concretos en áreas puntuales, hasta, como digo, ya la participación más concreta en la gestión pública es algo que puede conducir al cambio. ¿Eh? Yo creo que no hay en ningún momento que subestimar la capacidad de promover el cambio. Yo creo que todos tenemos la capacidad de promover cambio. Pues sí, coincidimos completamente. Muchas gracias. Y este cambio en todos los ámbitos y con todas estas circunstancias que ya hablamos desde tecnología y pandemia, y aunado también a los pendientes que ya tienen los sectores productivos que comercializan bienes y servicios entre las naciones, me refiero a los pendientes propios que ya tiene la OMC, entre ellos la Declaración Conjunta sobre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres, con motivo de la Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires, que es de diciembre del 2017, y que un poco me parece que fue un gran trabajo de los Gender Champions, que también admiramos mucho y seguimos a Arantxa González, el por lo menos haber transmitido ya esta intención en una declaración conjunta en papel, ¿no? Sin embargo, todavía quedan muchos pendientes y escuchaba sobre la contienda para director general de la OMC, que si este tema debería o no debería ser considerado, porque no es momento para quedar bien, sino que hay que atender otros temas más importantes, ¿no? Desde mi punto de vista, tanto la guerra comercial entre China como Estados Unidos, o considerar a China como economía en un mercado o no, y los conflictos que hay dentro de la organización, son tan importantes a atender en paralelo como la perspectiva de género dentro de la agenda comercial. Me gustaría saber, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son los pendientes? ¿Cuál es el rol de la organización para atender esta agenda de género?
que, como decía ya, no es menos urgente que otros asuntos por resolver. Yo creo que bien decías, Alcira, que la adopción de esta declaración conjunta sobre comercio y empoderamiento económico de la mujer en diciembre del 2017 es un paso adelante, ¿eh? Y me parece que fue un paso muy importante. Es un poco una señalización, un compromiso y demás. Pero bueno, como todas estas cosas, tiene que aterrizarse. Y me parece que para aterrizarse, la OMC está en realidad en una posición única para impulsar la participación de la mujer en el mercado mundial. Y me parece que hay aquí algunas medidas que pueden adoptarse y que de alguna manera incluso quizás se pudieron haber adoptado hace ya mucho tiempo. Pienso, por ejemplo, que pensemos en los temas de facilitación del comercio que yo estaba mencionando anteriormente. Bueno, el entender por qué es importante hacer esto desde la óptica de las mujeres podría hacer que se le ponga un mayor énfasis, por ejemplo, en la implementación efectiva de ciertas de las disposiciones del Acuerdo de Facilitación del Comercio. Por ejemplo, el tema de las ventanillas únicas para la presentación de información y de los documentos a los que yo mencionaba anteriormente, o al hacer más expeditos los pasos en frontera, con medidas, como decía, la de contratar oficiales de aduanas que sean mujeres también. En fin, esa es, por ejemplo, una dimensión. Otra dimensión es que hay, por ejemplo, productos que son utilizados exclusivamente por mujeres. Artículos farmacéuticos o higiénicos, incluidos toallas sanitarias, anticonceptivos, otro tipo de productos que son de uso exclusivo de las mujeres. Bueno, ¿por qué no una iniciativa de eliminación de los aranceles para ese tipo de productos? O, por ejemplo, en materia de servicios, se podría introducir perfectamente una disposición de no discriminación por razones de género en las listas del acuerdo, las listas anexas al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. En fin, casi que si vamos tema por tema, podemos encontrar una dimensión de género que convendría adoptar con el fin de facilitar la participación de las mujeres en el mercado global. Y a mí me parece que esto es un tema prioritario, porque vuelvo al tema de que la recuperación de la pandemia va a poder acelerarse mucho más si las mujeres participan en la generación de crecimiento económico. Si las mujeres se mantienen al margen de la generación de crecimiento económico, pues nos va a tomar más tiempo poder alcanzar esos resultados. Entonces, yo pensaría que tenemos, bueno, ocho candidatos y candidatas participando en esta carrera de la OMC. Yo esperaría que ya sea que quien llegue sea una candidata o un candidato, realmente me gustaría pensar que esta agenda de género y la relación entre género y comercio va a tener un lugar prioritario, porque no debería ser, a diferencia de otras agendas, esta no debería ser una agenda contenciosa. Esta debería ser más bien una agenda de cooperación en la que los países pueden llegar a acuerdos justamente para mejorar sus capacidades de generar crecimiento económico. Efectivamente. Y pues ya es momento, ¿no?, de tener esta perspectiva, ya sea una candidata, que hay muy buenas y ya parece que están en la recta final, o un candidato que pues, es un mexicano y además tú misma tienes experiencia como ex contendiente a director general de la OMC. Creo que también me quedo con esta parte tangible de la palabra facilitación, ¿no?, de poner en una misma ecuación, buscar una agenda de igualdad de género en el comercio y de facilitación. Sobre este tema de la OMC, tiene una pregunta, comentario María Teresa Quintero, y me gustaría hacerle el micrófono. Tere, adelante. Gracias. Anabel, me gustaría saber tu opinión respecto de la vacuna para el COVID, pero en este sentido. Las mujeres y la población, digamos, más vulnerables de países en vías de desarrollo dependen totalmente de los países desarrollados que ya están en esta carrera para poder lograr una vacuna. Estados Unidos ha mencionado que van a prácticamente restringir la exportación de la vacuna, se la van a, digamos, aplicar primero ellos si ellos ganan esta carrera.
y después la comercializarán. Me gustaría saber tu opinión sobre cuál debe ser el rol que debe de tener la OMC para evitar la restricción de la exportación de este insumo tan indispensable para toda la población mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Es realmente un tema crítico, me parece, para solventar los desafíos de la pandemia. Y es que yo creo que el punto de partida aquí a entender es que no hay un país, no hay una persona en el mundo que podrá estar a salvo hasta que todos no estemos a salvo, porque esto es un virus que se propaga con una gran facilidad, no conoce fronteras, de modo que no es posible pensar que simplemente con cerrar las fronteras de un determinado país se va a poder proteger a los ciudadanos de ese país. En realidad, la única protección posible es si se protege a todos. Ahora, para que esto sea así, es importante también pensar, primero, que el desarrollo de la vacuna es, como sabemos, un tema bien complejo. Y al día de hoy hay una serie de iniciativas ya bastante avanzadas en lo que es la parte de los ensayos clínicos, pero no se sabe cuáles vacunas son las que finalmente van a funcionar. No se sabe si van a ser las vacunas que están siendo investigadas o desarrolladas en los Estados Unidos o en Alemania o en China o en algún otro país. Entonces, incluso en este momento, la indicación, inclusive si en un primer momento se desarrollara una vacuna en un determinado país, no se sabe a ciencia cierta si va a aparecer luego otra más efectiva o cuáles van a ser los impactos de esta vacuna. Y entonces un país que cierra sus fronteras se expone a que el día de mañana otros le cierren también las fronteras para poder adquirir quizás una vacuna más efectiva en otro momento. Entonces, es en realidad una estrategia peligrosa para todos los países el poder, digamos, poner en práctica este nacionalismo malentendido, si se quiere, en el campo de las vacunas. Lo que sería importante más bien, a la luz de otras experiencias internacionales en el tema de la vacunación, es realmente poder buscar el desarrollo de acciones conjuntas que permitan que todos los países del mundo puedan accesar a las vacunas. Para esto sabemos que no solo es complejo la investigación para el desarrollo de la vacuna, sino también la manufactura, que suele llevarse a cabo solo en determinados países cuyas fábricas han sido, por ejemplo, validadas, etcétera, porque es un proceso en general complejo, y que también la distribución de la vacuna va a ser algo complejo dependiendo del tipo de vacuna. Algunas de ellas requieren, por ejemplo, cadenas de frío si necesitan transportarse a menos 20 grados o hasta menos 80 grados. Y esto, por supuesto, no es algo sencillo de hacer. De modo que en todo esto, realmente que podría ser muy importante que en el marco de la OMC un grupo de países, ojalá todos ellos, pudiesen llegar a un acuerdo acerca de cómo se va a manejar el desarrollo, la manufactura y la distribución, la logística de la vacuna. Porque, repito, eso es algo que es en el interés de todos los países del mundo, porque es la única manera en que vamos a poder estar a salvo todos. Muchas gracias. Gracias, Tere, por tu pregunta. Gracias, Anabel, por la respuesta. Estamos ya acercándonos tristemente a la recta final de esta sesión y me gustaría darle la palabra también a Laura Montes de Oca y pedirte, Anabel, si un poco ligando tu respuesta con lo que comente Laura, podrías darnos tus puntos finales para concluir esta sesión. Adelante, Laura. Hola, Anabel, muchas gracias. Pues yo tengo varias preguntas, creo que en algunas ya las fuiste respondiendo, como el papel de la OMC para participar dentro de esta agenda de género. Mi pregunta sería, ¿qué medidas tú consideras o cuál sería digamos, algo clave para volver el momentum, digamos, rumbo a la ministerial 12, ¿no? Que también es algo que se ve. También, ¿qué cuestiones debe de considerar este nuevo director general en cuestión de género?
para este siguiente periodo y bueno, esas serían mis preguntas. Muchas gracias, Laura. Yo creo que un aspecto muy importante para la próxima ministerial es generar resultados. Realmente, pues se tuvo que posponer en virtud de las circunstancias en las que nos encontramos, pero de por sí ya se venían, digamos, con dificultades para encontrar acuerdos, algunos tan importantes como, por ejemplo, en materia de subsidios a la pesca, que tiene tantos años de estarse negociando, o en otras áreas también. Y a mí me parece que en este contexto, bajo esta tesitura de buscar resultados concretos, me parece que en el tema de mujer es posible pensar en este tipo de resultados. Es posible pensar en compromisos de grupos de países que estén listos para ir adelante con algunas, por ejemplo, de las medidas que yo señalaba anteriormente, y pueden haber otras también. Y esto pues podría contribuir de nuevo a mandarle una señal muy fuerte del compromiso de la OMC y de sus miembros con la agenda de empoderamiento económico de la mujer como un medio para contribuir a la recuperación del coronavirus. A mí me parece que ese vínculo es un vínculo en realidad crítico de aquí en adelante. Entonces, yo pues con esto quiero terminar mi intervención diciendo nada más que me parece que ha llegado el momento de que esta agenda de género se incorpore más plenamente en las discusiones de la Organización Mundial de Comercio, no, como decía, necesariamente porque sea un imperativo moral, sino por un tema de conveniencia económica de todos los países como medio para poder salir adelante en el contexto de recuperación de la pandemia. De nuevo, muchas gracias Alcira, muchas gracias a Nicolás, a Laura, a María Teresa, a todos los que han participado y a los que nos están viendo en el Facebook, y a impulsarlos a que sigan adelante. Me parece que están haciendo una labor excelente y los felicito por ello. Muchísimas gracias, Anabel, de verdad, por todos tus comentarios. Nos llenan de más energía para seguir discutiendo estos temas. Y me reitera también algo que escuchaba ayer de la candidata a director general, la doctora Ngozi, que decía que es momento de dejar de hacer business as usual, porque ya no hay business as usual. Y es responsabilidad de todos nosotros adquirir esta perspectiva, interiorizarla y empezar a trabajar para un comercio internacional mucho más incluyente y mucho más sustentable. Muchísimas gracias, Anabel. Esperamos tener otra oportunidad para platicar contigo. Agradecemos a todos su participación y los invitamos a seguir pendiente de los trabajos del Trade Tank MX. Les recordamos la página web, tradetankmx.com, y saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @tradetankmx. Gracias también al equipo que trabaja junto con Presidencia para la planeación y la ejecución de los TTMX Forum. Gracias particulares a Jorge Armijo, a Renata Sili y a Jorge Pérez, y que tengan todos y todas muy buenas noches. Hasta luego.